¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a este nuevo video donde les tenemos la noticia que Beast Deities, anteriormente conocido como Kong Studio, una de las marcas alternativas más destacadas y populares de SH Figuarts Dragon Ball, ha desaparecido. Aclaro que más que desaparecido han cambiado de nombre y posiblemente su venta de figuras. En este video te voy a contar qué va a pasar con la marca, sus piezas pendientes y también trataremos de pensar por qué ha sucedido por segunda vez con esta marca, y a otros como Demoniacal Fit parece que ni los tocan. Pero si te agrada el contenido puedes apoyarme regalándome un like, suscribiéndote y activando la campana para que no te pierdas ningún video. Y ahora sí, ponte cómodo porque ya comenzamos. Antes que nada, si no sabes ni quién es Kong Studio, en mi canal tengo un video analizando la marca a detalle y otro video con todos sus lanzamientos con fecha y costo. Básicamente te puedo resumir que es una marca alternativa, o sea pirata o sin licencia, de SH Figuarts Dragon Ball. No podemos decir que clona exactamente las figuras, ya que en su mayoría sus piezas son totalmente diferentes en esculpido e incluso escala, pero la arquitectura y en general son basadas en las Figuarts, evidentemente. Ahora, en agosto del 2023 se disolvió Kong Studio, que por cierto también les hice un video por si gustas verlo. En ese momento fue cuando lanzó a los Goku Super Saiyan 3, figuras que en su momento sacudieron el mercado de manera increíble, y pese a ser muy ineficientes, actualmente muchas están en más de $120, o sea, muy cotizadas, y que visualmente son increíbles. Básicamente humillaron a Tamashii Nations. En ese momento se sospechó tuvieron que cambiar de nombre debido a problemas de derechos de autor, lo cual es muy probable, ya que no cancelaron preventas ni proyectos, simplemente cambiaron el nombre y en vez de vender a Goku Super Saiyan 5, ahora te vendían al hombre tigre con un conveniente posapluma que es la cabeza de Goku Super Saiyan 5 y unos separadores de libros que servían de rostros. Vaya, fue muy claro que cambiaron el nombre y el producto para evitar problemas por derechos de autor, y ahora vuelven a cambiar de nombre, pero parece será algo más complicado. Pero antes les comparto lo que mostraron en redes sociales. Quien lo compartió es Jason KO, quien se dice es administrador o dueño de 5K Toys, misma página que parece socio de Beast Deities, ya que vende todos sus productos y en sus redes sociales llega siempre toda la información. Y bueno, obviamente la información está enfocada a su tienda, pero lo que más tomaremos en cuenta es lo último donde dice si habrá reedición de Broly Beast Deities. La respuesta es clara, no habrá más. El estudio se disolvió y la última figura fue el Vegeta 3.0 con trabajo de pintura. Acá mencionan si Broly tendrá algún lanzamiento con pintura o versión exclusiva y la respuesta lo reafirma, no, fue disuelto y ya fue su última preventa. Por último, ¿cuál es su estado de Beast Deities? Y por si no estaba claro, pues lo vuelven a repetir por tercera vez, el estudio se disolvió. Y bueno, ahora, el nuevo nombre por lo visto será Mythos Anime Studio, donde si vemos la primer figura, sus pantalones pertenecen a un Goku y la figura convenientemente se llama Sun Wukong, también conocido como el Rey Mono. Digo, es evidente que es el sucesor. Ahora, no lo mencionan como su sucesor directamente, pero es claro. Ahora, tenemos también a Red Bull Studio, que últimamente ha sacado las cabezas que curiosamente eran para Beast Deities, así que no duden que Mythos Anime venda los cuerpos y Red Bull las cabezas. Aparte, sería una sorpresa verlos a la venta en paquete. Seguro nadie se lo esperaría. Ahora, lo anterior no puedo decir que es totalmente certero, pero por los lanzamientos, anuncios y todo, es muy probablemente sea totalmente acertado. Pero vamos con las especulaciones. El por qué se disolvió me parece premeditado o al menos preparado, y es que no tienen preventas pendientes además de los Broly y las últimas piezas de Vegeta.
contrario cuando se disolvió Kong Studio y sí había más preventas activas, por lo cual podríamos decir que lo veían venir, esto debido posiblemente quizá a Donald Trump. Sé que suena muy extremo, pero 5K Toys está ubicado en Estados Unidos y quizá están viendo más restricciones o posiblemente leyes más estrictas al traer cosas de las fábricas de China, ya que por ejemplo en México eliminaron la tarifa exenta de impuestos de plataformas como AliExpress, Shein, Temu y muchas más. Ahora que meses atrás vieran su inminente victoria de Donald Trump, quizá los hizo ver la manera de poder seguir enviando sus figuras sin problemas. Les repito que esto es una completa especulación. También quizá el lanzar una figura tan llamativa y que ha generado ruido de manera increíble ha hecho que Tamashii Nation se ponga más bravo, ya que seamos sinceros, su Broly es una figura muy esperada, de la que todo mundo está hablando y ya sea que te guste o no, es más, aunque solo colecciones original, esta figura llama tu atención, indudablemente, y vaya, es posible esto haya tocado puntos sensibles y hayan metido presión a las autoridades. Como les repito, esto es solo especulación, unas deducciones de su servilleta. Ahora habrá que esperar sobre los precios, método para adquirirlo y mucho más. Otro dato que estoy seguro a muchos nos llama la atención es cómo rayos a Demoniacal Feed lo dejan trabajar sin problema y ellos digamos que clonan de manera descarada. Hay muchos rumores de que Demoniacal es como una submarca de Bandai, por supuesto nadie puede asegurarlo. Sin embargo, algo que me parece sumamente raro es que Demoniacal Feed no parece interesado o que su principal propósito sea generar ventas, ya que seamos sinceros, ellos tienen el presupuesto, infraestructura y clientes para vender figuras de mayor calidad. Me refiero a que pudieron venderte a un Bellito 3.0 con buenos accesorios a gran precio, pero mejor te lanzan el 2.0 en vez de lanzar a Gohan Mirai, figura que muchos queremos y ninguna marca ha lanzado. Mejor te dan a Goku Super Saiyan 4 para joder a Black Hole Toys. O sea, ellos más que buscar traer a nuevos clientes o figuras que realmente queremos, mejor se enfocan en joder u obstruir a las marcas alternativas, lo cual a mi gusto favorece la teoría que están algo involucrados con Bandai, ya que si de manera legal Bandai no puede detenerlos a todos, quizá con una submarca pueden copiar y vender a mejor precio lo del resto de marcas, de este modo generando presión y miedo a futuros competidores. Y es que quizá no se han dado cuenta, pero al menos el 50% de sus lanzamientos han sido para obstaculizar a otras marcas como Kong Studio, Thomson Toys, Black Hole Toys y últimamente a pequeños como TK, Recustom y muchos más. Pero bueno, esto último quizá está algo fuera de contexto, pero es que si hablamos de que una marca la han disuelto 2 veces, es increíble creer que Demoniacal Feed anda como si nada. Si tienes información o datos adicionales, te invito a que los dejes en comentarios. Si bien no siempre contesto, créanme que siempre los leo a todos. Un agradecimiento especial a mi amigo Marcos por la información. Pero qué va, te agradezco mucho si llegaste hasta acá, pero hemos finalizado. Muchas gracias por vernos, ¿sí? ¡Hasta la próxima!